Hola, ¿cómo están? Bueno, les hago este videito para que aprendamos un poco más cómo estudiar los músculos y hacerlo de manera más sencilla. Lo primero que tengo que saber es a dónde nace ese músculo, es decir, eso se va a llamar punto de origen. Luego tengo que saber a dónde va a terminar, es decir, el punto de inserción distal. Entre esos dos puntos se va a extender mi músculo. Bueno, yo tengo que imaginarme entonces que esos dos puntos se van a acercar. ¿Por qué? Porque el músculo se va a contraer. Esa contracción es concéntrica, es decir, los dos puntitos se van a acercar. Tengo que saber también cómo pasa ese músculo con respecto a la articulación. En este caso pasa por encima de la articulación escapulohumeral. Es decir, que cuando se contraiga tengo que pensar qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar aquí? Que se va a desplazar el húmero hacia arriba y hacia afuera. Es decir, que se va a producir una abducción. ¿Qué pasa si en este caso el músculo nace en cara anterior del omóplato y termina en cara anterior del húmero? Aquí está pasando por delante de la articulación. Tengo que pensar qué va a pasar cuando se contrae y se acercan los dos puntos y en este caso se va a producir una rotación interna y una aproximación. En el caso del codo, acá tenemos un músculo que nace en el húmero y termina en los huesos del antebrazo. Pasa por delante de la articulación del codo. Esos dos puntos se van a acercar cuando el músculo se contraiga y se va a producir una flexión. Y en caso de que el músculo se encontrara en otra posición, por ejemplo, por detrás del antebrazo, naciendo también en el húmero y yendo a los a los huesos del antebrazo, se va a producir el efecto contrario porque está por detrás de la articulación. Se va a contraer y se va a producir la extensión. Entonces, como consejo, primero tengo que administrar el tiempo, es decir, hacerme una lista de temas y ver cuándo voy a estudiar cada uno de esos temas. Y después seguir al pie de la letra ese cronograma que me hago, es decir, cumplir el cronograma. Tomar recreos de 5 a 10 minutos, no estudiar más de una hora, conversar con alguien, es decir, tratar de explicarle a alguien lo que estudié. Eso es muy, muy importante porque recién ahí me doy cuenta si sé o no sé. No estudiar los detalles finos. Con los músculos sobra, como lo expliqué recién. Y para estudiar músculos, entonces, saber dónde nace y dónde termina ese músculo, qué relación tiene con la articulación, imaginar cómo va a ser esa acción y después hacerla, ya que recuerden que tenemos todos los músculos puestos. Buen fin de semana.